A finales de octubre, militares de las Fuerzas de Apoyo Rápido ocuparon la ciudad de Al-Fashir y cometieron una masacre de al menos 2.000 personas en tan solo unas horas. Estas se suman a las decenas de miles de vidas perdidas y casi 12 millones de desplazados en lo que va de la Guerra Civil de Sudán, iniciada en abril del 2023. Hambrunas, desolación, ciudades destruidas y mucha, pero mucha muerte. Y no es ni Ucrania ni Gaza. La pregunta que nos hacemos hoy no es tanto el desarrollo de esta guerra ni profundizar en ella, sino ¿por qué a nadie le interesa lo que está ocurriendo en Sudán? ¿Solo los muertos de Gaza importan? ¿Los ucranianos son los únicos refugiados a los que hay que ayudar? ¿Te interesa? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Como siempre, remontémonos a los antecedentes. Sudán obtiene la independencia de Egipto y del Reino Unido en 1956, heredando, como es el caso de casi toda África, unas fronteras artificiales que unían a dos realidades muy distintas. Un norte árabe y musulmán y un sur predominantemente africano y cristiano marginado del poder. Ocurren entonces no una, sino dos guerras civiles. La segunda se extendió desde 1983 hasta el 2005, con resultados catastróficos traducidos en millones de muertes y desplazados. El conflicto conllevó a la independencia de Sudán del Sur, consolidada en el 2011. Pero lo que nos compete durante esta guerra es la llegada al poder de Omar al-Bashir, quien impone una dictadura militar y la ley Sharia. Este nombre nos interesa porque se quedó en el poder por 30 años. Su política agresiva, que marginaba a no árabes y a extramusulmanes, provocó levantamientos en el Darfur, esta región occidental del país que fue en el pasado un estado independiente y que estuvo siempre habitado por una mayoría fur, una etnia nilo-sahariana que poco tiene que ver con las élites árabes de Sudán. Respuesta del sanguinario al-Bashir, la creación de los Janjaweed, milicias locales para aplastar la rebelión en el Darfur. Y digo literalmente aplastar porque la violencia y la brutalidad con la que actuaron dejó un saldo de hasta 300.000 muertos. De hecho, al-Bashir fue condenado por la CPI por genocidio y crímenes de guerra. Aparentemente, el dictador se pasó estas condenas por el arco del triunfo y en el 2013 formalizó las Janjaweed. Nacen así las Fuerzas de Apoyo Rápido o RSF, lideradas por un ex contrabandista de camellos del Darfur, Mohamed Hamdan Dagalo, a quien llamaremos por su apodo, Hemdeti. Las RSF se convirtieron en el brazo de represión del régimen sudanés, que se financiaba también con el control de minas de oro y rutas de migración. En cuanto al resto de la población sudanesa, bueno, tampoco estaban muy felices con al-Bashir por la crisis económica y las precarias condiciones de vida, por lo que en el 2018 estallan protestas masivas que precedieron al golpe militar del 2019. El ejército regular, liderado por el general Abdel Fattah al-Burhan, coludido con las RSF de Hemdeti, derrocan a al-Bashir. El primero toma el poder como jefe de Estado y el segundo como vicejefe. El gran, pero grandísimo problema, que cada uno tenía su propio ejército. En el 2022, al-Burhan intenta integrar a las RSF al ejército regular. Respuesta de Hemdeti: sobre mi cadáver. La frágil alianza se rompe y el 15 de abril del 2023 estalla oficialmente la Guerra Civil de Sudán. Como ves, no por razones étnicas ni religiosas,
sino que la tragedia que presenciamos hoy en día es por puro capricho de dos megalómanos de acaparar todo el poder. A la fecha de creación de este video, la guerra va, como ves en pantalla, en verde, que representa la parte suroccidental del país, y casi la totalidad del Darfur está bajo control de las RSF de Hemedti. La parte roja está controlada por Al-Burhan y el ejército regular. Cada uno de los líderes se proclama como el gobernante legítimo de todo el país y tiene una nomenclatura para su respectivo gobierno. Las dos zonas controladas por cada facción actúan de facto como dos estados independientes. Hacen uso de sus recursos, tienen sus propias logísticas sobre las regiones controladas. La más crítica, la que está bajo control de las RSF, en donde según organizaciones como Genocide Watch, está ocurriendo el segundo genocidio del Darfur. También es importante que resaltemos los apoyos internacionales en cada bando. Por un lado, el ejército sudanés es apoyado por Egipto. Abdel Fattah al-Sisi ha tenido una buena relación con Al-Burhan. Tú sabes, entre militares autoritarios se entienden. Por otro lado, el 95% del agua de Egipto proviene del Nilo, que pasa por Sudán y que su suministro depende del acuerdo de 1959, el cual se vería amenazado con una eventual toma total del poder del RSF. Por su parte, las RSF son patrocinadas por un país bastante random. Y digo random por no ser cercano a la región, los Emiratos Árabes Unidos. A pesar de su modesto tamaño, los Emiratos se considera como una potencia media gracias a sus riquezas provenientes del petróleo. Abu Dhabi busca expandir su influencia en el Mar Rojo. De hecho, ya cuenta con inversiones portuarias en Eritrea, Djibouti y Yemen. Asimismo, la región controlada por las RSF contiene importantes minas de oro y minerales. A cambio de extraer recursos, proporcionan dinero y armamento, los cuales son enviados por vuelos vía Chad y Libia. Hasta aquí, fin de las intervenciones extranjeras significativas. ¿Dónde están las grandes potencias? Estados Unidos, Francia, China, Reino Unido, Rusia, más allá de algunos apoyos del grupo Wagner. ¿Se les olvidó que hay una guerra más mortífera que la de Gaza? Llegados a este punto, respondamos a la pregunta del video. ¿Por qué a pesar de semejante violencia equiparable a la de Gaza y tanta destrucción equiparable a la de Ucrania, los medios no le dan bola a la tragedia que ocurre ante nuestros ojos en Sudán? La primera se puede asociar a la famosa teoría geopolítica de Mackinder, y si no la conoces, te la resumo. Quien gobierne Europa del Este dominará el Heartland. Quien gobierne el Heartland dominará la isla mundial. Quien gobierne la isla mundial controlará el mundo. La isla mundial se refiere al continente euroasiático, donde históricamente han ocurrido las mayores guerras. Ucrania es la puerta a este Heartland del que hablaba Mackinder, mientras que Israel, en Oriente Próximo, hace parte del área pivote que rodea al Heartland. ¿Creíste que Estados Unidos quería Irak por el petróleo? Bueno, sí que lo quería, pero también para establecer una serie de bases alrededor de Eurasia para así tener una mayor presencia en la isla del mundo y, ¿por qué no?, rodear a Rusia, quien ha controlado históricamente el Heartland. Israel es su aliado principal en Oriente Próximo por temas geopolíticos e ideológicos, y el control de Ucrania sería un jaque mate a una potencia rival, Rusia. En este contexto, las otras regiones como Australia, América o África vienen a ser la pelusa del mundo.
El interés que pueden mostrar las potencias dentro de una era tan globalizada es mínimo. No pasa más allá de que no se expande el comunismo. En las dos primeras da casi igual porque los conflictos internacionales son prácticamente inexistentes, pero no en África. Al día de hoy, están ocurriendo guerras en Etiopía, Malí, el Congo-Kinshasa, Somalia, Nigeria, Níger, Sudán del Sur, Burkina Faso y por supuesto Sudán. Si a las potencias no les importa, créeme que a la prensa tampoco. Estas guerras no ponen en riesgo la estabilidad en Europa, ni interrumpen cadenas de suministro críticas, ni pueden generar algún tipo de crisis política doméstica en Washington, Bruselas o Moscú. Son acontecimientos focalizados con impacto geopolítico limitado. Por lo anterior, existe una especie de síndrome de la fatiga de África. Los conflictos en este continente son percibidos mediante una combinación de racismo implícito y normalización del fanatismo. No seas dramático, es África. Siempre están en las mismas. No es novedad que se estén cometiendo atrocidades. Por todo esto, te apuesto a que este video tendrá menos visualizaciones de lo normal. Sencillamente, África no vende, ni crea titulares virales. Sin embargo, su población tiene la misma condición humana que la de un gazatí o un ucraniano. El sufrimiento no tiene nacionalidad, por lo que desde el mapa de Sebas aportamos un granito de arena para visibilizar esta tragedia olvidada. ¡Fuerza, Sudán! No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon, unhermanito.net o miembros del canal son bienvenidas. ¡Hasta la próxima!